Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. La calidad de vida que hoy tenemos está a punto de pasar a la historia si no lo ha hecho ya. A este paso vamos a sudar sangre para cumplir el déficit que nos impone Bruselas. Todos estamos empezando a estar de acuerdo en que el tren de vida que llevábamos era insostenible. El ajuste ha pasado a recorte y lo que te rondaré. Cada comunidad autónoma tiene su particular calvario, aunque eso no es ningún consuelo. El Gobierno regional se ha comprometido a blindar los servicios sociales, pero el nuevo plan de ajuste presentado esta misma semana en las Cortes por los consejeros de Sanidad y Educación ponen en jaque la calidad de estos servicios sociales. Las medidas que han asumido están recogidas en un Real Decreto aprobado por el Gobierno central que pretende garantizar la sostenibilidad del sistema de salud, en el caso de la sanidad. En Castilla y León se intenta suavizar, mientras en otras regiones incluso preparan recursos de inconstitucionalidad. Para analizar las medidas que se pondrán en marcha, nos acompaña hoy el portavoz del Partido Popular en las Cortes, Carlos Fernández Carriedo. Muy buenas noches. Buenas noches y enhorabuena porque sé que es usted el Atlético de Madrid. Celebramos poco, de vez en mucho, pero en este caso hay que aprovechar y estar contentos. Lo siento por el Madrid y los que son del Barcelona. Vamos a lo que nos importa y que está la gente muy preocupada. Con este plan de ajuste que ha presentado en las Cortes los dos consejeros, ¿va a ser suficiente o tenemos que esperar otro recorte en breve? Para eso es para lo que trabajamos y además teniendo en cuenta que nuestra comunidad está en mejores condiciones que otras para abordar lo que tenemos por delante en los próximos años. Yo creo que podíamos estar de acuerdo básicamente en algunos temas. Primero, que Castilla y León tiene unos servicios públicos de mucha mejor calidad que la media española. Somos los primeros de España en calidad de la educación, los primeros de España en calidad de nuestros servicios sociales y sistema de dependencia y los segundos en sanidad. Estos son datos contrastados y que además nos lo hacen desde fuera de Castilla y León y por tanto son plenamente objetivos. En segundo lugar, que estamos ante un problema cierto. Solo dar un dato. En los últimos 5 años el gasto sanitario de Castilla y León en sanidad creció un 26%. Los ingresos no financieros de la comunidad bajaron un 12%. Y este es el problema al que nos enfrentamos. Un servicio público que crece el 26% y unos ingresos que bajaron el 12% en estos últimos 5 años. ¿Y qué queremos ahora? Garantizar que estos servicios sean sostenibles. ¿Y con qué ventaja tenemos? Que estamos mejor que otros, porque tenemos menos endeudamiento, menos déficit y menos paro que el conjunto nacional y, por tanto, podemos garantizar estos servicios para el futuro. Pero con esa realidad, ¿usted no cree que esos recortes, la calidad que tenemos ahora mismo y esos resultados no se van a poder mantener? Lo que hemos hecho es un esfuerzo que recae de forma equilibrada sobre el conjunto de los ciudadanos y de forma menos relevante sobre aquellos que menos tienen. Ese era nuestro objetivo. Es verdad que es un esfuerzo que se pide a los profesionales. Los profesionales van a trabajar 2 horas y media más a la semana y, por tanto, con ese esfuerzo van a contribuir a mantener la calidad de nuestro sistema sanitario, de nuestro sistema de servicios sociales. Es un esfuerzo que hace también el conjunto de la sociedad y yo creo que es un esfuerzo que nos va a permitir que si hoy Castilla y León lidera estos servicios públicos en España, lo podamos seguir liderando también en el futuro, porque, insisto, tenemos hoy una ventaja respecto al resto, es que estamos menos endeudados y tenemos menos déficit y tenemos menos paro. Entraremos en detalle, vamos a preguntar a ver qué es lo que dicen los profesionales. Evaristo Ruiz es médico, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, gracias a vosotros. La Junta de Castilla y León dice que no se va a cerrar ningún centro, que se va a mantener el salario de los médicos, pero ¿qué es lo que dicen los médicos? ¿Qué es lo que dicen las enfermeras con este plan de ajuste? Bueno, yo lo que percibo en mi ambiente, en mi hospital, lo que percibo en las últimas semanas, días, es un ambiente de responsabilidad. Es decir, yo ahora hacía un ejercicio de imaginación y me retrotraía a hace 3 o 4 años. Si hace 3 o 4 años nos dicen a nosotros que tenemos que trabajar 2 horas y media más a la semana gratis y a veces por la tarde, bueno, se monta la de Coller, la de Coller. Hoy día, yo he hablado con compañeros míos de varios servicios, quirúrgicos, no quirúrgicos, etcétera, y la gente lo asume con normalidad. Es decir, la gente se da cuenta de la que está cayendo y se da cuenta de que no es el momento de reivindicar sectorialmente ventajas. Es decir,
hay que arrimar el hombro y de esta o salimos todos juntos o no sale nadie. Eso es lo que yo percibo. Si quieres te voy a contar una nota muy breve. Cuando yo llegué a este hospital, el primer día me encontré con una señora de limpieza en el pasillo, que estaba limpiando el suelo. Y me dijo, ¿es usted el nuevo director médico? Y digo, pues sí, acabo de llegar el primer día. Me dice, a ver si consigue usted que esto sea lo que fue antes. Que es un poco... Le pregunté a una de las que estaban por ahí, ¿a qué se refiere? Y me dijo, pues es que este hospital siempre ha sido muy de los que trabajamos aquí. Es decir, la gente que trabaja aquí lo sentía como propio, cosa que en la pública a veces ocurre, que lo que es público no es de nadie. Y me quedé muy impresionado y frecuentemente pienso en aquello y con mis compañeros y demás hablamos del tema, es decir, este es nuestro hospital, estos son nuestros servicios públicos y los tenemos que sacar adelante. ¿Que ahora hay una situación difícil? Pues es el momento de arrimar el hombro, no es el momento de reivindicar. Los médicos lo mío, las enfermeras lo mío, los celadores lo mío. Es el momento de todos juntos sacarlo adelante y luego ya veremos. Eso es lo que yo percibo. Carmen Améz, secretaria regional de la Federación de Servicios Públicos de UGT. ¿Qué van a hacer los funcionarios? ¿Es el momento de salir a la calle? Ya hay previstas, hoy hemos visto concentraciones en los hospitales, en los centros de salud. Hay convocada también a nivel de la enseñanza una manifestación el día 22. Sí. ¿Qué es lo que van a hacer los funcionarios? Y desde los sindicatos, sobre todo. Bueno, primeramente, buenas noches a todos y gracias por vuestra invitación. Vamos a ver, los sindicatos sí que creen que es el momento de reivindicar, y no a lo mejor cotas salariales, y mucho menos a lo mejor la jornada, porque lo han manifestado los dos contertulios anteriores, y es que el problema no es las 2 horas y media, que no es real, no es real. Son, dependiendo, son 5 horas por la mañana o por la tarde durante 2 días a la semana. O sea que hay que decir a la población también que no son 2 horas y media, que es lo que estamos vertiendo en todos los medios. O sea, la jornada es un aumento ponderado a final de año, pero no son 2 horas y media, ¿no? Entonces, tienen que salir, pero porque hoy más que nunca hay que defender la sanidad pública. Nos lo ha dicho el señor Carriedo ahora mismo. O sea, si resulta que durante 5 años nosotros estamos viendo que hay una disminución de ingresos importantes de más del 20% y lógicamente tenemos un gasto superior, algo está fallando. Algo está fallando y no es la sanidad pública, porque el barómetro de bienestar y las encuestas que hay son satisfactorias. Estamos como líderes a nivel nacional. Quiere decir que nuestra sanidad es excelente. Y la preocupación que tiene este sindicato, lógicamente, y todos los ciudadanos de esta comunidad, es que si tenemos una sanidad excelente, ¿por qué vamos a recortar? Recortar si lo estamos haciendo bien. A lo mejor lo que hay que hacer es mirar internamente y decir, señores, ¿por qué se nos han ido los ingresos? ¿Dónde es donde no recaudamos? ¿Y por qué tenemos tantos gastos? Ya se ha dicho, yo lo he oído en algunas ocasiones, la farmacia, pero es que no es todo eso. Cuando esta comunidad adquirió las transferencias en materia sanitaria, las adquirió, y además de esto usted sabe, señor Carriedo, porque soy consciente de que fue consejero de Sanidad. Consejero de Sanidad, sí. Entonces, yo creo que cuando se asumen las transferencias en esta comunidad, que hubo que asumirlas de hoy para ayer, porque éramos ya de las últimas comunidades que quedábamos la coletilla, se asumieron con un déficit presupuestario ya claro. Lo quieran reconocer o no los políticos, pero se asumieron en esas condiciones. ¿Y qué pasa? Que esta comunidad tiene unas connotaciones que no tiene ni Castilla-La Mancha, ni Andalucía, ni Madrid, ni Valencia, y es que es una dispersión geográfica enorme y un envejecimiento de la población importante. Carmen, si te parece, luego entramos ya en el debate. Estamos solamente con la presentación, pero creo que hay muchos temas encima de la mesa. Además, usted es médico en el ámbito rural, ¿no? Médico de familia. También está con nosotros Ana Redondo, muy buenas noches. Es la viceportavoz del Partido Socialista en las Cortes de Castilla y León. Gracias por estar aquí. Es un placer. Desde el Partido Socialista, ¿creen que existen otros medios para recortar, para conseguir llegar a ese déficit sin tocar la sanidad y la educación? Es que yo creo que nos están engañando, sinceramente creo que nos están engañando. El problema no es la sanidad y la educación, el problema no son los servicios públicos, el problema no es el estado de bienestar. Quiero decir que el estado de bienestar en España funciona razonablemente bien, la sanidad es razonablemente eficiente. Es verdad que se puede mejorar en la austeridad, en la eficacia y la eficiencia de todos los servicios. Y aquí estamos viendo responsabilidad y asunción de responsabilidades. Pero
si nos comparamos con el resto de países de la Unión Europea, nuestros servicios públicos son incluso más eficientes con menos recursos. Por lo tanto, ahí no está el problema. ¿Dónde está el problema? Donde siempre ha estado. Y está en dos elementos que hay que tener en cuenta también en este debate. El primero, la burbuja inmobiliaria hoy es el agujero inmobiliario y no sabemos las dimensiones del agujero. Antes de ayer se nos decía que había un problema en Bankia, que no se iba a inyectar dinero público. Hoy está nacionalizada, 2 días de diferencia. La inyección de dinero que va a implicar el saneamiento de Bankia es de 35.000 millones de euros. ¿Cuánta sanidad y cuánta educación se pueden gestionar con esas cantidades? Y en otro orden de cosas, el problema está en que el déficit no se puede reducir en 3 años. Es imposible, es inviable. Esas políticas leoninas que nos están imponiendo desde la derecha europea, pues nos están asfixiando. Y por lo tanto, no solamente vamos a recortar, sino es que vamos a perder calidad. Y el problema va a ser recuperar la calidad que decía Carmen, que hemos tenido y que yo creo que debemos seguir teniendo. Por lo tanto, el déficit en 3 años es inviable. Pero es inviable con todos los recortes que queramos hacer. Es absolutamente inviable. Por eso yo confío en que a través de las políticas, nuevas políticas, esperemos que se puedan poner en marcha de Francia, con el presidente Hollande a la cabeza, pues nos puedan dar un margen un poquito más amplio de 10, 12 años, donde ese déficit se pueda ir corrigiendo sin perjudicar tanto a la ciudadanía, tanto a la gente que además ahora mismo es que no tiene empleo. Es que se dice que 4 euros, 8 euros para los pensionistas, pero es que hay pensiones que están soportando a toda la familia que está en paro, más a los nietos, pensiones muy exiguas y 8 euros al mes para esos pensionistas que soportan a toda la familia, no son 4 cafés, como nos dice el Partido Popular, no son unos pocos euros, como nos dice el presidente Rajoy, es un esfuerzo ímprobo que ya se está haciendo. Por lo tanto, vamos a no errar el tiro. El tiro no está en la sanidad pública, ni está en la educación, que se puede mejorar, evidentemente, y estamos haciendo un esfuerzo todos y lo vamos a seguir haciendo. Pero el problema no está ahí, el problema está en la burbuja que ha estallado y ahora se ha convertido en un gran saco sin fondo. Y el problema está en que el déficit no se puede reducir en 3 años, es imposible. Hablaremos de todo ello, aunque nos centraremos sobre todo, como les hemos dicho, en la sanidad y en la educación. Como están viendo, 4 invitados y 4 formas diferentes de ver esta triste y dolorosa situación. Antes de iniciar este debate vamos a ver un breve informe donde se recoge el plan de ajuste de sanidad. Algunas medidas ya se conocían, otras son nuevas. El conjunto de las 40 medidas adoptadas en sanidad ahorrarán a las arcas de la comunidad 168 millones de euros para este año, 234 a partir de 2013. Dice el consejero de Sanidad que son medidas para mantener y preservar los servicios que tenemos, pero obligados a adoptarlas por la crisis y las incertidumbres. Como somos responsables, tenemos que financiarla y tenemos que garantizar que funcione adecuadamente. Y tenemos que garantizar que todos nuestros profesionales estén adecuadamente retribuidos y que los centros funcionen y que los servicios funcionen. Medidas que asumen las recogidas en el Real Decreto para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, así como otras que en ningún caso suponen el cierre de centros de salud ni hospitales, ni la supresión de intervenciones quirúrgicas ni tratamientos oncológicos. Se impulsan las centrales de compra, especialmente en prótesis, y se reducen los gastos en conciertos con los centros privados, que ahorrará 16 millones para este año y 30 a partir del que viene. Además, se reducen las inversiones en 51 millones respecto a 2011, se suprimen las dietas por las guardias y se renegociarán contratos de limpieza y seguridad para reducir sus costes un 10%. Vamos a acelerar la centralización de compras, en particular en prótesis, que tienen un gasto anual de 70 millones de euros, en el funcionamiento de nuestros laboratorios, que van a diseñarse y organizarse en red, evitando derivaciones a laboratorios privados concertados. Los servicios de urgencia de primaria se reorganizan y se impulsa la progresiva integración de la atención primaria y especializada. La ampliación de la jornada laboral reducirá las sustituciones en un 15% y se facilitarán las jubilaciones de los profesionales sanitarios a partir de los 65 años para rejuvenecer las plantillas. En esos términos, la sanidad no puede mejorar, solo tiene un camino y es empeorar. Las listas de espera, si reducimos personal
y servicios van a aumentar. Nos aumenta la jornada, pero sin embargo no aumenta actividad. Para nosotros no aumenta actividad porque no nos dice dentro de la jornada que programen actividad ahora mismo. Se adoptan decisiones de carácter estructural. Se elimina la fundación del Centro Regional de Calidad y Acreditación Sanitaria. Se reducen los servicios centrales un 20% y se integran las gerencias de salud de área y los servicios territoriales de sanidad en un solo organismo. Apuesta por un modelo universal y gratuito en el que se reducen las subvenciones y aportaciones a convenios en un 15% y a través de la implantación del copago farmacéutico en función de la renta, el ahorro alcanzará este año los 66 millones de euros, 105 a partir de 2013. Pues ese es el resumen del plan de ajuste. Está marcado por ese Real Decreto y donde la Junta de Castilla y León quiere suavizar los puntos más polémicos. Lo que queremos nosotros básicamente es garantizar la calidad de la sanidad. ¿Y cómo podemos garantizar esa calidad de la sanidad? Pues de dos formas. En primer lugar, abordando la sostenibilidad del sistema, evidentemente es garantizar los ingresos para la sanidad y para eso hace falta cuanto antes salir de la crisis económica tan grave en la que estamos. Ana ha hecho una descripción muy clara de esa herencia recibida tan grave que se traduce en esa cifra de paro que tenemos en España de 5,5 millones de parados, y es muy importante corregir esa senda porque esa es la base de la reducción tan importante de ingresos que ha tenido la economía española en los últimos 4 y 5 años. Y la segunda cosa que hay que hacer es, evidentemente, mejorar y mantener la calidad de la sanidad de una forma más eficiente, porque no hacer nada ahora es lo que pondría en riesgo el sistema sanitario, porque el principal riesgo para la sanidad, y lo tienen que saber las personas que nos oyen, es la crisis, el paro, el déficit y la deuda, y si no corregimos esos problemas, la sanidad seguirá teniendo problemas. Y yo creo que la principal ventaja de la que partimos es que nuestra comunidad tiene menos crisis, menos deuda, menos paro y menos déficit que el conjunto nacional. Y como bien se ha dicho aquí, además una sanidad que está entre las mejores, si no la mejor, del conjunto nacional. Y eso es lo que tenemos que defender, porque tenemos mejores ratios en todos los niveles, tenemos más número de profesionales por habitante, tanto en primaria como en especializada, tanto en médicos como en enfermeras, que el conjunto nacional, y tenemos una mejor dotación de medios diagnósticos, tanto de camas hospitalarias como de quirófanos, como de resonancias magnéticas nucleares, como de elementos, por ejemplo, de diálisis. Y esa es la sanidad que hemos construido en Castilla y León y esa es la sanidad que hoy queremos garantizar en nuestra comunidad autónoma mediante medidas como esta, que es lo que va a dar la salvaguarda para un sistema sanitario de calidad que sea capaz de superar la situación de crisis económica. Sí. Perdona, Carmen, un momento. Yo creo que aquí no se trata de quién gestionó mejor o peor. Quiero decir, hablando de herencia, podemos hablar de la herencia de Esperanza Aguirre y de Rodrigo Rato, que nos han dejado un buen agujero que ahora a ver cómo intentamos sanear. Quiero decir, no creo que tengamos que estar aquí discutiendo sobre herencias, entre otras cosas, porque el déficit de Castilla y León es superior al que se dijo al gobierno anterior que se tenía. Por lo tanto, el déficit tiene mucho que ver con las comunidades autónomas, que son las que realmente han generado un déficit que probablemente ocultaron también en su momento y que ha aflorado ahora. Por lo tanto, todo eso es la responsabilidad de todos y creo que hay que asumirla como responsabilidad de todos, porque si no, no avanzaremos. Si nos tiramos los trastos a la cabeza permanentemente, creo que no es útil para los ciudadanos y no avanzaremos en absoluto. Yo creo que efectivamente se puede racionalizar el gasto, se puede ser más austero, se puede generar mayor eficiencia y eficacia en los servicios sanitarios, educativos, pero sinceramente, lo que no se puede tocar es el derecho de los ciudadanos. Y el derecho de los ciudadanos es sagrado, porque entre otras cosas, la pagan los ciudadanos. Es que la pagamos todos, es que aquí nadie nos da nada. Es que cuando aquí se habla de copago, realmente se está hablando de repago. De repago porque los impuestos de todos es lo que mantiene la sanidad y la educación. Y cuando ahora se nos dice que hay que pagar más por los medicamentos, pues evidentemente la gente no quiere pagar más porque ya paga. Y cuando se toman medidas, por ejemplo, la de reducir el gasto en el transporte sanitario, sobre todo para aquellos enfermos crónicos que necesitan dializarse, que necesitan su tratamiento de quimioterapia, se está rebajando enormemente un derecho de una población especialmente ya afectada, porque
es personas muy mayores que viven en el entorno rural, que en general no tienen capacidad de movilizarse como cualquier otro ciudadano en el ámbito urbano, y por lo tanto les estamos cargando con un exceso que yo creo que en este momento sí que perjudica sus derechos y su igualdad en el disfrute de, en este caso, la sanidad. Pero en el caso de los enfermos oncológicos y de diálisis parece que se está mirando para que no repercuta en esos enfermos. Claro, porque en nuestra comunidad tenemos además una ventaja en ese sentido, que prestamos una mejor asistencia que la media española, tanto en número de unidades de diálisis como en número de resonancias magnéticas, y la queremos mantener. Y por tanto es verdad que en nuestra comunidad quizá las medidas no vayan a ser tan graves como lo están siendo en otras comunidades autónomas. Hemos visto en Cataluña, por ejemplo, que ya se plantea cobrar por las comidas, que ya se ha puesto en marcha una tasa para todo el mundo adicional en el sistema farmacéutico a la que tenemos, por ejemplo, en el conjunto nacional, y yo creo que eso nos va a permitir... Los médicos que estén de guardia ahora sí van a tener que pagarse su comida. Sí, pero es un sacrificio, sin lugar a dudas, para los profesionales, pero claro... No es un sacrificio, es una rebaja de sueldo, porque el incremento de horas que tienen que trabajar unido a estos nuevos costes, en realidad, hablemos las cosas claras, es una rebaja muy importante salarial, que la asumen con responsabilidad. Bueno, hasta cierto punto, porque hoy se están manifestando, pero evidentemente es un esfuerzo extra hacia el conjunto de la sociedad por parte de los profesionales sanitarios. Pero hay que decir que realmente ahí está el problema. Es que la única rebaja de sueldos que se ha hecho en España a los profesionales de las administraciones públicas lo ha hecho el Partido Socialista, que rebajó un 5% el sueldo de los empleados públicos. Es la única que ha habido en España. Y la única congelación de las pensiones que ha habido en España en la historia la ha hecho también el Partido Socialista, que congeló las pensiones del conjunto de los pensionistas hace 2 años. Y yo creo que ahora echar la culpa a los demás de rebajar o congelar pensiones o de rebajar sueldos precisamente por el partido único que en España ha hecho esa rebaja de sueldos o esa congelación de pensiones, me parece cuanto menos en este bypass político, yo como representante de los trabajadores y de los ciudadanos me siento un poco perdida. Yo creo que aquí todo el mundo tiene que asumir sus responsabilidades. Claro, y no solo hemos sufrido la administración pública, los trabajadores, una rebaja el año pasado, o hace 2 años, mejor dicho, del 5%, sino que la estamos sufriendo día a día. Y no me voy a meter en la polémica de las comidas de los profesionales, porque mirad, eso es lo de menos. Los profesionales no solo dejan de comer, la llevan de su casa, que lo han hecho antes, sino que además aportan dinero. Los trabajadores y la ciudadanía aportaría, porque lo que está pidiendo es una política fiscal adecuada. Y claro, el problema de la sanidad pública, como comentabas, no es el problema de la sostenibilidad, que también. El problema de la sanidad pública es que se va a perder la sanidad pública de esta comunidad y por ende la de la nación. El problema de la sanidad pública es que los ciudadanos y los trabajadores ven todos los días en los medios de comunicación cómo se desvían cantidades ingentes de dinero que bien van a los mercados, bien van a los bancos, bien van a asociaciones de caza, bien van a donde sea, y resulta que dicen que tenemos que quitar una sanidad pública de calidad, como tenemos, con el número 1 o el número 2 a nivel nacional, de calidad asistencial, porque no llegamos. Estoy oyendo hablar de que hay recursos para hacer procedimientos diagnósticos, hay recursos para consultas, pero señores y señores, yo que todavía tengo muy reciente la práctica de la actividad médica, es una cuestión clara. Los profesionales hemos visto cómo hay aparataje de muchísima calidad en los hospitales que algunos no están ni desembalados. Eso es gravísimo. Porque no existe una gestión de la actividad sanitaria, que ese es el grave problema. Ese es el grave problema. No el que tengamos aquí una población envejecida que necesite polimedicación, porque hoy, y lo he oído en muchos medios, los ancianos tienen la farmacia metida en casa. No, hombre, no. Yo no soy de ayer, soy de antes de ayer. Y cuando yo acabé mi carrera, lógicamente, sí que entonces venían de una situación muy difícil, donde el anciano, lógicamente, recuperaba porque no había tenido la prestación farmacéutica gratuita, el pensionista. Pero ahora no. Ahora la ciudadanía es que está dispuesta a arrimar el hombro. Los trabajadores están dispuestos que en sus impuestos se les meta un 1% más de recaudación para sostener lo público. El problema de la sanidad pública es su pérdida de una sanidad de calidad. Y lo queramos enmascarar como lo queramos enmascarar. Pero a mí, ¿cómo me pueden decir que subiendo las 2 horas y media que dice la Junta de Castilla y León, yo digo llegar a las 1.500, a las 1.624 horas al año, porque no es real lo de las 2 horas y media, que sería otro tema de debate? Hay una cuestión clara: si nadie gestiona la actividad, yo no he visto que se hayan aumentado en absoluto las intervenciones quirúrgicas.
las citas. No he visto en absoluto que se haya aumentado la lista de citas para técnicas diagnósticas y no he visto en absoluto que se haya aumentado para nada la actividad. Entonces, estamos engañando a la población. ¿La lista de espera se puede resentir con esta situación? ¿Puedo contestar? Sí. Vamos a ver, yo hablo no desde la política, porque no estoy en la política, sino desde la atención sanitaria. Yo estos días he hablado con todos mis compañeros de las diversas especialidades. No es cierto lo que has dicho. Por ejemplo, digestivo, han dicho con las 2 horas y media, que sí son reales en nuestro caso, vamos a hacer todos los días una colonoscopia más o 2 gastroscopias. Los de traumatología, vamos a meter un proceso más todas las mañanas en el quirófano, acabando un poco más tarde y tal. Los de oftalmología han dicho, vamos a hacer un quirófano 3 tardes al mes y en cada quirófano vamos a operar 5 cataratas, etcétera, etcétera, etcétera. Sí se va a hacer más actividad y se va a hacer más actividad gratuitamente. Yo sostengo, y hablo, repito, desde mi ámbito, sostengo que la calidad no solamente no se ha visto afectada, sino que ha aumentado por la responsabilidad de médicos, enfermeras y diverso personal sanitario y no sanitario que trabaja, al menos en mi hospital, que es lo que yo puedo contestar. A nosotros nadie nos ha dicho hasta ahora que si operábamos las cataratas con una agudeza visual de 0,4, a partir de ahora vamos a operar las de 0,3. Nadie nos ha dicho eso. Nadie nos ha dicho que para poner una prótesis de cadera hay que cumplir unos requisitos. Sigue siendo el médico el que decide si se pone o no se pone la prótesis y qué prótesis se pone. Nadie nos ha rebajado. Antes bien, mira, en mi hospital antes había 2 cardiólogos. Uno se fue por un proceso de traslado y demás. Había 2 cardiólogos, hacían peonadas y había lista de espera. Ahora hay un cardiólogo, no hace peonadas y no hay lista de espera. ¿Por qué? Porque ese cardiólogo de repente ha asumido la responsabilidad de la gestión, que es lo que está diciendo mi compañera. Se ha sentido concernido por la gestión, no solamente sanitaria, sino sanitaria y económica al mismo tiempo. En mi hospital antes había 2 oncólogos, hacían peonadas. ¿Hay mucha burocracia entonces, quiere decir, en el sistema sanitario? No, lo que hay es una transferencia, que yo creo que es un proyecto del consejero, una transferencia de responsabilidad desde la gestión hacia los propios profesionales, que son los que gastan. O sea, el que gasta no es el paciente, el que gasta es el médico, que es el que prescribe, el que pone la prótesis, el que opera, el que hace una receta, ese es el que gasta. Por tanto, es el que gasta el que tiene que controlar en qué gasta y para qué gasta. Y en el momento que tú transfieres esa responsabilidad al médico, de repente se siente concernido, como decía antes, y dice, oye, esto, lo que decía al principio, es decir, el sistema sanitario es mío, sí, lo tengo que gestionar con responsabilidad. Creo que, un medio minuto, creo Perdona, que un ejemplo más y termino, un ejemplo más y termino. Sí. Un radiólogo recientemente fichado, muy joven, acaba de terminar el MIR, ha presentado una comunicación en la cual yo he colaborado, la vamos a presentar en un congreso nacional que hay ahora en Valladolid el 30 de mayo, que se elige además como mejor comunicación. En esa comunicación dice lo siguiente: si nos atenemos a los protocolos internacionales sobre radiología convencional y hacemos la radiografía que hay que hacer y dejamos de hacer la que no habría que hacer, ahorramos en este hospital, que es pequeño, el mío es muy pequeño, ahorraríamos al año 300.000 euros, solo en radiología convencional, no digo ya en TAC, en resonancia, etcétera. Pero no solamente ahorramos 300.000 euros, sino que sobre todo le ahorramos radiaciones al paciente. Con lo cual, has ahorrado y has mejorado la calidad. Es que me parece interesantísimo y lo que decía, uniendo a lo que decía Carmen, yo creo que lo que ha habido es una falta de gestión evidente. Durante muchos años ha habido una mala gestión, una falta o una dejadez en relación con la gestión de la sanidad pública. Un ejemplo muy claro. Cuando hay vacas gordas, pues sí, cuando hay vacas gordas todos podemos gastar, todo es mucho más fácil, todo sale mucho mejor, pero claro, en épocas de vacas flacas nos damos cuenta, mejor, claro. Sí, Evaristo, y nos damos cuenta de las carencias muy importantes. El otro día, también haciendo referencia a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que, en relación con un chaval con parálisis cerebral,
el juez decía que la Junta debía haber tratado y por lo tanto pagado el tratamiento de este niño con parálisis cerebral. Los padres habían tenido que asumir el coste y ahora el juez decía que era la Junta la que tenía que asumir el coste. A la luz de esa sentencia escuchamos unas terribles, desde mi punto de vista, declaraciones del consejero, diciendo que es que, claro, los enfermos con determinadas patologías que eran muy difíciles de recuperar no tendrían que derivarse a la sanidad pública, sino que tendrían que derivarse a otro tipo de tratamientos. Y lo dejaba en el aire, como diciendo, bueno, es que aquellas personas que tienen verdaderos problemas y son muy difíciles de recuperar, no podemos asumir el coste, la sanidad pública, mi departamento no puede asumir el coste y por lo tanto tendrá que encargarse el sector, él decía, sociosanitario. ¿Cuál es el problema? Que aquí el sector sociosanitario no existe. No existe después de 25 años de gobierno del Partido Popular porque no se ha puesto en marcha la gestión compartida entre la sanidad y lo sociosanitario, que además en una comunidad como esta, con personas muy mayores y dependientes, la verdad es que tendría que estar muy bien organizada para ahorrar y ser más eficaces y eficientes. Y yo creo que ahí hay un gran déficit. Yo simplemente con el compañero, vamos a ver, yo espero que tú, no sé de qué centro sanitario eres, pero sí es verdad que si es modélico, yo creo que tienes, si es modélico hay que transmitirlo. Lo que sí es real, es que a lo mejor en el Hospital de León, y me refiero a él porque yo vengo de León y es el que más conozco, se han suprimido broncoscopistas, ¿vale?, de guardia, con lo cual es un problema importante no tener un broncoscopista de guardia, porque tú sabes como yo que cuando hay una urgencia vital y tengo que tenerlo allí, ¿vale? Y eso ha surgido en un hospital público de León. Entonces, hay una serie de deficiencias que lógicamente hay que subsanar, pero hay que mantener la sanidad pública y no se pueden subsanar ni mejorar la eficiencia disminuyendo recursos, es inevitable. El aumento de actividad que tú me dices, a mí me gustaría tenerlo constatado, ¿vale? Porque las instrucciones son para todos igual, no son privadas para ti, para el resto de los hospitales públicos o centros sanitarios distintos, las instrucciones son para todos. Y yo tengo un módulo en el cual me computan horas de asistencia y tengo el descanso posguardia que hago al compañero donde se me va a computar unas horas de asistencia, ¿vale? Y tengo además que si yo tengo mi jornada y la alargo un poco más y mi consulta se alarga y no salgo a las 3, salgo a las 4, eso se me computa como asistencia de las 37 horas y media. Luego llamemos las cosas por su nombre. Llamemos las cosas por su nombre. Vosotros, en vuestra clínica, lo tendréis todo muy arreglado, pero las instrucciones son claras, ¿eh? No basta con que yo haga una intervención o dos. ¿Y cuál es lo que me delimita que haga una intervención? Entiendo que habrá un documento donde diga que una catarata sin problemas, lógicamente, pues la intervención son 12 minutos y que el tiempo de trabajo serán 30 minutos para disminuir, lógicamente, mi jornada. Pero tenemos unas instrucciones que son para todas las instituciones sanitarias comunes de esta comunidad. Contestar rápidamente. Sí. En los últimos años se ha aumentado el número de profesionales sanitarios en la sanidad, desde que tenemos competencias en 7.000. Ahí te doy la razón, exactamente. No solo eso, sino que se han aumentado recursos. En estos años se han aumentado, pero también coincidirás conmigo, cuando tenías la Consejería de Sanidad, que estábamos muy restringidos en personal, que esta comunidad era la que más ajustado tenía el personal con el ratio de camas. Yo recuerdo una comparecencia tuya en el Hospital de León, donde sí es verdad que te dieron las cifras y coincidiste en que había una constricción importante de personal con el ratio de camas. Sí es verdad que en estos años hemos aumentado, pero ese aumento era tan necesario que lógicamente está bastante ajustado. Y para eso sirven también las competencias, y ese es el mérito también de la propia Junta de Castilla y León, que tuvimos una situación peor de la que hoy tenemos, y como se ha dicho aquí, la nuestra es hoy la mejor sanidad de España, o la segunda mejor de España. Y es verdad que hay que hacer esfuerzos, a lo mejor en la coordinación sociosanitaria, pero también es cierto que tenemos el mejor sistema también en este ámbito en España. Hace poco fue la Asociación Nacional que se dedica a la valoración de los temas de coordinación sociosanitaria y dependencia quien otorgó a Castilla y León una nota de 10 para el conjunto de España en lo que es la gestión de las dependencias. Y cuando dio a poner una nota sobre los servicios sociales, Castilla y León quedó la primera. Yo creo que es un motivo de orgullo. Claro, sí, pues yo por eso digo, si estamos orgullosos, claro, si estamos orgullosos de esa calidad, ¿por qué la vamos a deteriorar? Y luego dándote la razón, porque a mí me da mucha pena que tengáis que tomar las medidas que tenéis que tomar, pero muchísima pena. Pero hay una cuestión clara y yo creo que se pueden tomar otras medidas. Yo creo que no pasa por restringir la sanidad pública al ciudadano, ¿vale? Universal, porque en todas las 40 medidas que ha dicho habría que analizarlas todas. Cuando se habla
habla de que compartimos la universalidad es mentira, ya estamos sectorizando, y cuando sectorizamos quién es el que está legitimado para recibir la sanidad pública, no cabe duda que nos va a quedar siempre algún sector fuera de esa sectorización que mantenemos. Tenemos que pasar de página, vamos a ir a unos segundos de publicidad, vamos a volver enseguida, pero sí una pregunta de una de las preocupaciones que tienen los sanitarios al hablar con ellos, de los médicos y de las enfermeras. Sobre todo se habla de lo que va a pasar este verano, es decir, no va a haber sustituciones y que puede haber también, hablan de un colapso dentro de las urgencias, habida cuenta que se van a unificar y que puede provocar eso. ¿Creéis que eso va a suceder? Es una mayor preocupación. Yo creo que los sanitarios tienen en cuenta que van a echar el resto, pero que a lo mejor eso no va a ser suficiente para dar una calidad Yo creo que excelente. sí, mira, mi compañero lo puede decir. Yo creo que y lo ha dicho antes, los profesionales sanitarios somos todos muy responsables, porque tratamos con pacientes y los hacemos nuestros. Quiero decir, yo llega un momento que ya me conozco hasta los hijos, los nietos y los demás de los familiares. Pero hay una cuestión clara, llevamos años sustituyendo a los compañeros. Llevamos años donde la sustitución que se está haciendo a nivel de primaria es menor del 30%, y en especializada no te digo, porque no nos queda más remedio que cerrar servicios. Y entonces, lógicamente, yo los quirófanos los voy a tener trabajando a un 20 o un 30%, porque desgraciadamente no tengo para sustituir. Entonces, las sustituciones las llevamos haciendo muchos años. Si ahora mismo con esta jornada, que es una medio mentira, y permitirme la palabra, porque es que no se aumenta la jornada, es que yo como profesional médico voy a sustituir a mi compañero en vacaciones que se va 15 días en agosto, porque no se puede ir más en esas fechas, 15 días, y a mí eso me va a contar como jornada efectuada. Estoy asumiendo sus usuarios y me va a contar como jornada efectiva. Por eso la duda de esta organización sindical de que no va a haber eficiencia ni efectividad. O sea, no es que estoy hablando, por eso la duda, compañero, de que no es que esté aumentando la actividad, ni mucho menos. Yo estoy haciendo lo que hacía antes con una salvedad. Que antes, cuando me acumulaban en meses de verano y Semana Santa, desgraciadamente, me pagaban 40 euricos para compensar la compensación, ¿vale? Ahora no me la van a pagar, como tú has dicho, gratuita, no me la van a pagar y no la queremos cobrar, porque los profesionales no somos peseteros, somos conscientes de que la sanidad pública es necesaria, pero sí es verdad que me van a sobrecargar la consulta. Una cosa, nos vamos a ir a publicidad. No, yo la verdad es que no entiendo muy bien el planteamiento que me hace mi compañera, no sé. Yo sí que puedo decir que, con respecto a lo que preguntabas, en verano nosotros hemos sustituido casi todas las ausencias hasta ahora. No se van a cerrar en mi hospital, no se va a cerrar ningún quirófano, no se va a cerrar ninguna planta. Y lo pones en todos. Perdona, nunca se ha cerrado en los años que llevo allí, ningún quirófano, ninguna planta. Se suele cerrar un pasillo para pintarlo. Pero se está pintando cada 8 meses. O sea, yo no pinto mi casa más que cada 2 años o 3. Y es que aquí los hospitales nacionales y los públicos son los más pintados de toda la comunidad. Termino con esto. Mira, te lo digo con toda sinceridad. Creo que estáis provocando inquietud en los ciudadanos sin ningún motivo. No. Yo entiendo que queráis tener más votos y los políticos sois así. Eso es demagogia, perdona. Pero, la inquietud la estáis inquietando a la gente y eso es muy grave. Consejero cuando dice que se van a cobrar las prótesis. Y yo digo, cuando yo necesite una prótesis de cadera... Hombre, dentro de las medidas, habla de... Eso no lo ha dicho ni modo. Vamos a ver. Central de compras para prótesis y tal. La duda que yo tengo, cuando se dice eso y cuando se habla de financiación, es qué va a aportar el usuario, porque no queda claro. Quedan muy oscuras muchas medidas. La incertidumbre no la está provocando esta organización. Yo no sé qué la está y el provocando, miedo pero tampoco. No se puede... Mira, la inseguridad y la incertidumbre hay una falta de información clara. Se crea cuando hay 40 medidas y me hablas de integración territorial y de área. Y yo ya he tenido 80 llamadas diciéndome, ¿y cómo nos van a integrar? Porque el problema es que se lanza la información sin haber antes hecho una exposición previa. Esa es la incertidumbre, no la que creo yo. Mi obligación, desde luego, está en informar, asesorar y defender los derechos de los trabajadores y, en su caso, de los ciudadanos por la calidad de asistencia. Yo no deformo nada. Yo no deformo nada. En mis hospitales yo sé que se disminuye la lista quirúrgica y puedes irte a los libros, puedes irte a los libros y las consultas. Y el compañero puede consultar en su propia consejería, que estando en una reunión previa, una persona de esa consejería, le reciben a su hija en el mes de abril, a últimos, por un moluscum en la barbilla, y todos sabemos lo que es, tú y yo por lo menos, en una niñita joven, le recibe el dermatólogo, le ve y le da la cita para retirarse, lo que sabes que son 3 minutos, porque cuando vaya igual ya está llena,
para el mes de noviembre. Y eso a un señor de la consejería. O sea, es que limitémonos, salgamos al ruedo, vayamos a la arena y veamos cuál es el problema real que tiene la sanidad pública. Y afrontémoslo. Afrontémoslo. Tenemos que hacer una pausa porque si no nos va a quedar tiempo para hablar de la educación, aunque sé que retomar la sanidad, lo retomaremos. Unos segundos y volvemos enseguida. Saludos de nuevo. En unos días veremos cómo estos planes de ajuste se aplican a los presupuestos de Castilla y León. Ya sabemos que habrá una caída en las inversiones de un 8%. Los que también verán aumentado su trabajo serán los profesores. Se amplía el ratio de alumnos por clase. ¿Esto va a ir en detrimento de la calidad de la enseñanza? Muy rápidamente. Más alumnos en clase y menos profesores. Pues quiero comenzar con lo mismo que comencé antes. Nuestra calidad del sistema educativo es la mejor de España, no porque lo digamos los que estamos en esta mesa, lo dice el informe PISA que elabora la OCDE, que es un informe de carácter internacional, y somos los mejores en el conjunto de todas las enseñanzas y además somos los mejores particularmente para cada una de las 3 análisis singulares que se hacían. Pero somos a partir de ahora, los mejores en ciencias, los datos, los mejores en ciencias, en lectura y en comprensión lectora y en matemáticas. A partir de ahora, ¿qué queremos nosotros? Garantizar esa calidad del sistema educativo que ha implicado a profesionales, donde hemos conseguido que tengamos mejores ratios que la media nacional y donde sí es verdad que va a haber un esfuerzo, pero además tengo que decir que dentro de los márgenes que actualmente establece la Ley Orgánica de la Educación, que se elaboró la pasada legislatura, va a haber comunidades autónomas que sin duda van a ir mucho más allá. Estamos viendo comunidades autónomas de todo signo político que están cerrando centros educativos. En Castilla y León es un esfuerzo por hacer posible que si somos hoy los mejores en educación, lo podamos seguir siendo en el futuro. Y para eso hay que hacer reformas precisamente ahora, porque si no hacemos reformas hoy, estaremos garantizando que en el futuro nuestra calidad de educación va a ser menor de la que tenemos hoy. Pues evidentemente no se puede engañar a los ciudadanos. Si va a haber 600 profesionales menos, 600 profesores interinos menos y se van a incrementar las ratios, por lo tanto va a haber menos desdobles, menos apoyo, evidentemente se perjudica la calidad. Eso es clarísimo para cualquier ciudadano que esté mínimamente informado. Y es verdad lo que dice el señor Carriedo, tenemos una buena educación, tenemos una educación de calidad. En Castilla y León. En Castilla y León también. Pero lo importante es que todo el gasto en educación no es gasto, es inversión, inversión de futuro, inversión para mejorar nuestra sociedad. Y el problema de Castilla y León es que aquí se invierte y se ha invertido hasta ahora, pero el problema es que no se quedan aquí nuestros ciudadanos. Una vez que terminan sus estudios se van. El estudia y vete es el gran drama de Castilla y León. Aquí damos buena formación, pero no damos empleo. Y si no damos empleo, el Producto Interior Bruto de Castilla y León, y ese es nuestro drama, baja. Y si se rebaja nuestro Producto Interior Bruto, nos será muy difícil cumplir el objetivo de déficit, porque el déficit está en relación con el PIB. Y si el PIB baja, el déficit se incrementa. Eso es lo que tenemos que corregir y, por lo tanto, no se corrige rebajando en profesorado y echando a la calle a la gente. Eso incrementa nuestro desempleo, que es el gran drama de Castilla y León, es el desempleo. Por lo tanto, invertir supone mejorar en empleo, mejorar en calidad y, en definitiva, mejorar también nuestras ratios de Producto Interior Bruto, que es lo que nos va a sacar del atolladero. Para centrarnos, vamos a conocer ese plan de ajuste que presentaba el consejero de Educación esta misma semana en las Cortes. El conjunto de medidas adoptadas en educación ahorrarán a las arcas de la comunidad de 7,5 millones de euros. Medidas que no son sencillas de tomar, según el consejero, pero necesarias para asegurar la continuidad del sistema educativo y que tocan en mayor o menor medida a todos los ciclos. A mí 400 o 600 profesores interinos me parecen muchísimo y me produce dolor. Pero sinceramente, mantener el sistema en los momentos que estamos, o lo ajustamos o no lo hacemos sostenible. Con la mirada puesta en los alumnos y en el éxito escolar, no se cerrará ningún centro educativo en el medio rural y se mantienen las ratios profesor-alumno en las enseñanzas obligatorias, 25 para primaria y 30 para secundaria. Se reduce el número de profesores interinos, entre 400 y 600, que se suplirá con el incremento de las jornadas lectivas, 25 horas semanales para los maestros y 20 para el resto. En secundaria se reducirán progresivamente los grupos de menos de 10 alumnos que permanecen en los centros rurales y en las
las optativas, límite mínimo de 8 alumnos en el ámbito rural, 10 en el urbano. Límites que también se aplicarán a las optativas en el bachillerato. También se ahorrará impartiendo materias comunes para ambos bachilleratos conjuntamente o reorganizando centros próximos para que oferten una única modalidad. Los centros próximos puedan organizarse de manera que oferten únicamente una modalidad de bachillerato y los alumnos que opten por la otra modalidad se desplacen al otro centro o otros centros que les son próximos. En formación profesional se suspenderán aquellos ciclos formativos que no superen los 10 alumnos en el primer curso. Para salvar el sistema universitario habrá un reajuste en los precios públicos de las tasas para sufragar los gastos de personal. La subida se concretará en un 20% para las primeras matrículas, entre 200 y 400 euros para un curso de 60 créditos. Para las familias con menos recursos se creará un fondo de solidaridad que canalizará las ayudas. El incremento de las segundas y terceras matrículas se cerrará en una comisión junto a universidades que también analizará el catálogo de titulaciones. Un plan que, sin afectar a la gama de titulaciones, elimine duplicidades con baja demanda y refuerce la especialización de las universidades, de manera que éstas logren una mayor eficiencia en el uso de sus recursos. No podemos tener titulaciones que están en 6 campus universitarios en la región y que entre todas ellas no llegan a sumar 60 alumnos en primero. Algo habrá que hacer. No podemos tener titulaciones donde se nos matricula un alumno o 2. La financiación privada aumenta en torno a los 21 millones de euros. Bueno, cada comunidad autónoma va a poder mover el baremo, pero la primera huelga de la educación en toda España ya está convocada para el día 22 de mayo. Hemos hablado antes ya de los profesores por entrar con las tasas en la universidad, 200, 400 euros más. ¿Esto es asumible para los estudiantes que entren a hacer una carrera o es un disparate? Pues pensemos en una familia que tiene a 2 o 3 chavales estudiando en la universidad y que quiere mantenerles. Y pensemos en una familia en la que ellos están en desempleo y a lo mejor una familia que está viviendo gracias a la pensión del familiar, del padre o la madre, el abuelo. ¿Es posible sostenerlo? Yo simplemente lo planteo. Es que hay muchas personas que están en una circunstancia similar y si ahora convertimos la universidad en lo que era hace muchos años, que era una élite, la élite que podía pagarse, entonces habremos retrocedido en igualdad, en lo que es progreso social, tanto que yo creo que no nos podemos permitir eso. Con una salvedad, que lo que no se dice en el corte es lo que se va a ahorrar. El consejero nos dijo que todas estas medidas suponen un ahorro de 7 millones de euros en la universidad y 7 millones de euros, si yo no lo entendí mal, en la educación primaria y secundaria. ¿Estamos hablando de 7 millones de euros? Porque si estamos hablando de 7 millones de euros es para hacérselo mirar, ¿eh? Hay un programa también de becas para intentar que la gente que tenga menos recursos pueda seguir accediendo. Sí, es un sacrificio, sin duda, para mucha gente, esos 200 euros, que en el baremo que se ha establecido de rango nacional supone que para primera matrícula la aportación del estudiante será entre un 10 y un 15%. Supone que con impuestos de todos los ciudadanos se paga entre el 85 y el 90% de lo que cuesta esa matrícula, y en el caso de Castilla y León ni siquiera vamos a estar entre las comunidades autónomas que van al máximo posible. Y además en Castilla y León se va a crear un fondo de solidaridad específico de nuestra comunidad con fondos de Castilla y León para que aquellos estudiantes que tengan menos recursos pues no tengan que abandonar sus estudios si es que no pueden hacer frente a esos 200 euros. Vamos a ver, yo por aclarar un poquito, y voy a ser breve, porque además a mí la preocupación de esto es primero que la accesibilidad de los jóvenes de nuestra comunidad, del país en general, pero estamos en nuestra comunidad, al estudio va a estar limitada. No es menos cierto que esos fondos al final se llaman becas, que ya existían, claro, que esos fondos estaban supeditados también a las rentas familiares, claro, que yo cuando hablan de que está supeditado, digo, vamos a ver, no se está creando nada. No. Yo estudié con beca estatal y lógicamente era dependiente de los fondos familiares que había. Entonces, no estamos creando nada nuevo. Lo que sí estamos reduciendo es la facilidad de acceso a una buena formación a nuestros estudiantes. Y alguien lo decía, no sé si era Ana, que es que el problema está en que nuestra formación es exquisita, pero no cuidamos nuestros formados. Preferimos traer gente de fuera formada que abastece el trabajo aquí en España, y nuestros formados que gastan, porque gastan dinero, porque en la universidad se gasta, en la formación se gasta, pero no cabe duda que las familias están aportando día a día para formación
cuando pagan sus matrículas y cuando en sus nóminas se retira algo para formación en otro ámbito. El gran problema, ya concluyo, que tiene esta organización sindical y el gran miedo que tiene, ya no es el aumento en las aulas de los alumnos, que sí, ya no es el déficit de profesionales, que también, sino el problema es si realmente lo que queremos es analfabetizar nuevamente a nuestra comunidad para así tener un mayor ordeno y mando, y permíteme la palabra, ¿no? Porque llega un momento que dices, bueno, pues con más analfabetos, con gente más ignorante, es mucho más fácil que yo equilibre mis medidas y tomes mis medidas, porque nadie estará suficientemente formado para decirme, no, mira. Yo creo que a lo mejor eso también es demasiado exagerado. Es un poco exagerado probablemente, por eso he pedido perdón. Pero sí es verdad que es el miedo, porque no cabe duda que estamos en una comunidad, y tú lo has dicho, Carriedo, una comunidad donde lógicamente la calidad de formación era exquisita. Y la otra gran baza que me queda abierta y que a esta organización le preocupa son los colegios subvencionados, ¿vale? Porque cuando oyes en los medios la cantidad de dinero que se marcha a los subvencionados, la gente se pregunta, ¿por qué no se va ese dinero a lo público? Estamos fuera de tiempo. Sí, yo solo puedo opinar como usuario. Yo tengo un hijo que ha empezado ahora la carrera aquí en Valladolid. Y yo estoy un poco asombrado porque un día sí y otro también me dice, pues mañana no tengo 1 hora, pues mañana no tengo 2 horas. Y digo, ¿y eso? No, es que el profesor ha dicho que no va a venir. A mí me asombra. Eso no pasa. No pasa, no, es un chico muy aplicado y estudioso el hombre. Pero estás diciendo que los profesionales ¿me dejáis hablar un momento? Perdona, sí, pero que no cumplen con su No lo sé. Lo que digo es que me parece que hay un poco de falta de rigor y me parece que efectivamente la educación es lo más importante que tenemos en este país y el único ámbito en el que somos productivos ahora mismo. Y eso hay que cuidarlo. Pero cuidarlo no significa gastar más, significa aprovechar la crisis para apretarse las tuercas y hacer las cosas mejor, igual que hemos hecho en sanidad. Sí, por el caso de las titulaciones sí que estáis de acuerdo. Sí, yo creo que hay que racionalizar el mapa de titulaciones. Probablemente ahí podamos llegar a un acuerdo para ver exactamente dónde se tiene que mejorar la calidad y dónde no se puede sostener, evidentemente, pero no subiendo las tasas a los universitarios, porque hay mucha gente que no puede. El problema es que no son las tasas, es que es el repago sanitario, es que es el IBI, es que es la luz, es que es el gas, es que es el centimazo, es que es una subida de impuestos tan generalizada y abusiva cuando los sueldos están a la baja y cuando la gente no trabaja, que no hay quien lo soporte, no hay una familia ordinaria, normal, que lo pueda soportar. Quizá por tranquilizar a la gente que nos está viendo desde sus hogares, en Castilla y León es verdad, hay becas que son nacionales, lo ha dicho aquí Carmen, y la novedad es que se pone este fondo de solidaridad con fondos propios de la comunidad autónoma para aquellas familias con menos nivel de renta, y también garantizar, porque en Castilla y León en la asistencia sanitaria no va a haber copago, la asistencia sanitaria es gratuita, donde sí va a haber una aportación del usuario, es en el sistema farmacéutico donde ya muchísimos usuarios lo pagaban. ¿Qué queremos hacer? Garantizar que la sanidad, la educación y los servicios sociales van a pasar la época de crisis sintiéndonos orgullosos en Castilla y León de la calidad que tenemos. Lo que se pagaba antes, ¿cómo se llama? Si no va a haber copago, yo tengo que pagar más de lo que pagaba antes, ¿cómo se llama ahora? Porque yo hay términos del diccionario que pierdo. Repago, eso se llama repago. Pagas dos veces, pagas de tus impuestos y ahora pagas un suplemento. Pagas dos veces. Muchísimas gracias a los cuatro. Seguro que va a haber tiempo para volver a hablar de la sanidad y educación. Ojalá sea para dar buenas noticias. Gracias por estar en Castilla y León Televisión. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Nosotros no tenemos tiempo para más. Ya saben que la información continúa. Pasen una feliz noche. Nosotros volvemos el próximo jueves.